Hola, en este video de programación 2 vamos a estar resolviendo el ejercicio 5 del práctico 4 que corresponde al tema de árboles generales. En este ejercicio se pide implementar una serie de funciones en base a la semántica de árboles generales de primer hijo y siguiente hermano. Vamos a resolver para este video las funciones árbol hoja, insertar es árbol hoja y pertenece. Antes de comenzar con la implementación, les voy a pasar a explicar brevemente cómo es la estructura que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Como decía, en la letra la semántica que tenemos que usar es la de primer hijo y siguiente hermano. Para esto, entonces creamos una estructura a la que llamamos nodo AG, que se puede ver en la parte superior. Y dentro de la estructura tendremos un dato, porque es un árbol de enteros, y luego un puntero al primer hijo y otro puntero al siguiente hermano. Ahora vemos cómo se utiliza esta estructura en el siguiente ejemplo. Con este esquema de primer hijo y siguiente hermano, si yo quisiera construir el árbol que se ve a la izquierda, tendría que utilizar la estructura de primer hijo y siguiente hermano de la derecha. En este caso, las flechas rojas son el primer hijo y las flechas verdes son los hermanos. Entonces, para el nodo 10, por ejemplo, va a tener como primer hijo al nodo 12 y no va a tener hermanos. El nodo 12 va a tener como primer hijo al nodo 3 y como siguiente hermano al 15. Y el nodo 3 va a tener como primer hijo al nodo 2 y como siguiente hermano al nodo 4. Bueno, ahora sí pasamos a las funciones que se pide implementar. La primera función que se pide implementar es árbol hoja, que dado un entero x, genera un árbol que solo contiene a x como único elemento. Para crear esta función, lo que se necesita es entonces que tenga un parámetro de entrada x, que es de tipo entero, se crea el nodo de tipo AG, que tiene como dato a el entero x y se le asigna como primer hijo y siguiente hermano el valor null. Y luego finalmente se devuelve el nodo creado. Bien, y luego de esta explicación pasemos a ver cómo queda implementado. Como decía la letra, la función tiene un parámetro de entrada que es un entero x y devuelve un tipo AG, que es un nodo del árbol. Entonces, primero definimos el tipo de variable que va a ser lo que vamos a devolver, se le pide memoria, se le asigna el dato de x y, como dijimos recién en la explicación, se le asigna al primer hijo y siguiente hermano el valor null. Y finalmente se devuelve el nodo. Y de esa forma queda completa la implementación de la parte A del ejercicio 5. La siguiente parte del ejercicio lo que pide es realizar la función insertar, en donde dado un árbol y dos enteros b y w, inserta a b como primer hijo de w en el árbol, siempre que w pertenezca al árbol y b no pertenezca al árbol. Estas últimas dos condiciones no son precondiciones, por lo tanto se tiene que controlar dentro de la función. Entonces, antes de siquiera pedir memoria para el nodo nuevo que quiero agregar, tengo que verificar que w pertenezca al árbol y además que b no pertenezca al árbol para poder crear el nodo nuevo. Luego de que eso ya fue verificado, sí se puede crear el nodo y lo que se va a hacer es agregar el valor b al nuevo nodo que se crea. Se va a agregar al primer hijo de w como siguiente hermano de b y se va a agregar finalmente a b como primer hijo de w. Bien, y ahora pasemos a ver la implementación del procedimiento. Como se puede ver, tiene los parámetros de entrada, que son dos enteros b y w, y el árbol. Se buscan los nodos b y w, y en el caso que no exista el nodo b y sí exista el nodo w, se va a proceder a generar el nodo nuevo. Se pide memoria para el nodo nuevo, se le asigna el valor, se pone como primer hijo a null
Se le asigna, como habíamos dicho, el primer hijo del nodo W como siguiente hermano del nodo B y luego se asigna al nodo B como primer hijo del nodo W. Como estamos frente a un procedimiento y no una función, no hay que retornar nada porque el tipo de salida es void. La implementación de esta parte del ejercicio no termina acá porque tenemos todavía que implementar la función buscar. Entonces, vamos a ver el código. La función buscar se implementa como una función recursiva. En general, para buscar en árboles sin utilizar funciones auxiliares, se usan típicamente funciones recursivas. El parámetro de entrada es el entero que quiero buscar y el árbol, y la salida va a ser el nodo que yo quería buscar, o en su defecto null si no lo encuentro. Entonces, para la función recursiva encontramos dos casos base. Uno en el que el árbol que estoy buscando es null y devuelvo null, es decir, que no encontré el nodo. Y otro en donde encontré un nodo que tiene el valor que estoy buscando y devuelvo ese nodo. Luego sí, paso al caso recursivo, que es buscar entre los hijos, es decir, hago una llamada a buscar con el primer hijo y los hermanos, es decir, hago la llamada a la función buscar con el siguiente hermano. Luego, si la llamada a buscar para los hijos encontró un nodo, es decir, el nodo que estaba buscando está entre los hijos, retorno ese nodo. En caso de que buscar hijos sea null, es decir, que no lo encontré entre los hijos, retorno el resultado de buscar hermanos, que eventualmente puede también ser null. Y de esta forma queda realizada la implementación de la función auxiliar buscar para insertar un nuevo nodo en el árbol. Ahora nos queda realizar la implementación de las funciones desarboloja y pertenece. Que les voy a cambiar el orden. Primero vamos a ver la función pertenece y luego desarboloja. En la función pertenece lo que se pide es que, dado un árbol y un entero x, retorna verdadero si y solo si x pertenece al árbol. Esto es bastante parecido a lo que realiza buscar. Es decir, tengo que buscar el elemento y en lugar de retornar el elemento si lo encuentro, lo que hago es retornar verdadero si lo encuentro y falso en caso contrario. Entonces la implementación sería análoga a buscar. Por lo tanto, en el caso base, lo que tendríamos es que si el árbol es vacío, es decir, no lo encontré, llegué al final del árbol y no lo encontré, el nodo retorno falso en lugar de null. Si lo encontré, retorno verdadero en lugar del nodo. Y luego lo que hago es, dado que la función me devuelve verdadero o falso, lo que hago es devolver el resultado de llamar a pertenece con el primer hijo y con el siguiente hermano. Cualquiera de los dos sea el resultado, que sea verdadero, va a hacer que la función sea verdadera. Por lo tanto, la implementación de pertenece quedaría de esta forma. Si no encuentro el nodo, devuelvo falso. Si lo encuentro, devuelvo verdadero. Y si no, devuelvo el resultado de la llamada a la función con el primer hijo y con el siguiente hermano. Y ahora finalmente queda la implementación de la función esarboloja, en donde se pide que, dado un árbol, la función retorna verdadero si y solo si el árbol es un árbol hoja. Y bueno, para cumplir esta condición, y ahora finalmente queda la implementación de la función esarboloja, en donde se pide que,
dado un árbol, la función retorna verdadero si y solo si el árbol es un árbol hoja. Y bueno, para cumplir esta condición, lo que tiene que pasar es que el árbol no tiene que tener ningún hijo. Entonces la función debe devolver verdadero solamente si el árbol no tiene hijos. Vamos a ver la implementación cómo quedaría. El encabezado de la función es este. La función dado un árbol devuelve un booleano indicando que, bueno, si el elemento no es null, porque recordemos que no está como precondición que ese elemento del árbol este, exista, por lo tanto tenemos que verificar que el elemento no sea null. Y luego, si no tiene hijos. Es decir, si ese elemento no tiene hijos, entonces va a ser un nodo hoja. Como se puede observar, la condición de que el nodo no tenga hermanos no es necesaria para que sea considerado como una hoja. Con la implementación de las funciones árbol hoja se termina la resolución del ejercicio 5 del práctico 4, que corresponde al tema de árboles generales.